Pues bien familia, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Si es la primera vez que ves un video en nuestro canal, pues quiero compartirte que esto es una caja de herramientas. Lo que puedes encontrar aquí en esta comunidad es una caja de herramientas que te va a ayudar para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esa es la misión que yo creo firmemente que tengo, ayudar a las personas a sacar la mejor versión de sí mismos para ponerlas al servicio de su comunidad. Esa es la razón por la que el día de hoy este tema es otra herramienta más que puedes ir añadiendo a todo este trabajo interno, a este trabajo personal. Y específicamente vamos a hablar acerca del regalo que las emociones nos da. Las emociones existen de muchas versiones, ¿no? Pero las disciplinas, las escuelas más importantes coinciden en 4 emociones básicas. Hay disciplinas que trabajan con 5. Una de ellas es la película de Intensamente. Esta película te la recomiendo muchísimo. Ellos agregan el desagrado como una emoción básica, pero donde coinciden todas las corrientes, todas las ideologías. Específicamente es en las 4 básicas. La más baja y la más densa vamos a ver que es el miedo. Después un poquito más arriba en vibración tenemos a la tristeza, de ahí sigue la ira y finalmente la alegría o el amor. Obviamente del amor y la alegría ahí se desprende un abanico enorme de emociones de muy alta vibración. Y la razón por la que vamos a trabajar ahorita específicamente con las 4 más bajas, es decir, bueno, las 3 más bajas es miedo, tristeza, ira, y conectaremos también con la parte del amor. Vamos a trabajar con estas porque son las que cuando nosotros estamos en un periodo de inconsciencia, acuérdate que aquí cuando hablamos de conciencia es la capacidad de percibir tu entorno. Entonces cuando hablamos de inconsciencia, hablamos de esta incapacidad de percibir en este momento lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros vamos por la vida de manera inconsciente, usualmente lo que hacemos es que nos ponemos el traje de la víctima, ¿sí? Y el traje de la víctima, que esto lo vamos a ver con lujo de detalle cuando hablemos del proceso del perdón, que te recomiendo que si no lo has visto lo vayas a ver. En este punto de la víctima, cuando creemos que nosotros no hicimos nada y que todo esto proviene de nuestro exterior, pues estamos en inconsciencia, no tenemos esa capacidad de observar lo que en realidad está sucediendo. Esa es la razón por la que vamos a estudiar ahorita qué es lo que las emociones nos están dando en este momento, cuál es el regalo que las emociones nos ofrecen. Y bueno, una de las primeras cosas que vamos a hacer es estudiar sobre la parte efectivamente del miedo. Miren, el miedo, cuando tú experimentas miedo, entonces tú crees que, eso es muy importante entenderlo, las emociones son el sudor de los pensamientos. Cuando hay una emoción es porque hay un pensamiento atrás. No puede existir una emoción sin el pensamiento. Por el contrario, pueden haber pensamientos que no tienen emociones, ¿correcto? Poco común, pero sí las hay. Hay pensamientos que no generan emociones. Cuando tú ya estás experimentando una emoción, atrás hay uno o varios pensamientos. Cuando experimentas el miedo como emoción, entonces vas a encontrar pensamientos que están fuera de tu conciencia. Estamos hablando de estos caballos desbocados que están actuando sin tu consentimiento. Y esto específicamente es porque tú crees que estás en desventaja o crees que estás en peligro. ¿Ok? Eso es lo que te dice el miedo. En el momento en que tú alcanzas a observar que si tienes miedo, quitas la atención del miedo y entonces empiezas a buscar a qué creo yo o más bien, a qué creo que corro peligro, en dónde creo yo que corro peligro, o en dónde creo yo que estoy en desventaja. Ese es el punto donde tenemos que llevar nuestro enfoque. Obviamente, si estamos en una situación donde existe ese peligro inminente, pues obvio es toda tu atención, ¿verdad? Pum, se dispara un bombazo de adrenalina a tu organismo se pone muy alerta, tus músculos se ponen en posición de correr o pelear, porque eso es un elemento demasiado básico, demasiado instintivo. Ahora, en ocasiones, si no estás ante un peligro o ante una desventaja obvia,
pero experimentas miedo. Y este miedo lo puedes experimentar en una reunión, en una relación, en una discusión, en cualquier situación en tu vida cotidiana donde no entiendes por qué sientes miedo, pero sientes y experimentas miedo. Ahí es en donde conviene ponerte muy alerta y quitar la tensión del miedo para ponerla dentro de estos pensamientos que están en nuestra inconsciencia, que se refieren o que te dicen que crees, y déjame resaltar esa parte, tú crees que estás en peligro o que estás en desventaja. Para poder trabajar correctamente con estos pensamientos, te recomiendo que veas la otra parte de la herramienta del manejo de las realidades. Ahí es en donde vamos a ver con mucho más detalle, porque esta herramienta, el qué son las emociones y qué regalo nos traen, es para aprender a identificarlas. También, por ejemplo, esta herramienta se conecta perfectamente con el manejo de los espejos. Así que por eso puedes ir viendo las herramientas por separado y luego vamos a hablar en otro video donde vamos a ir conectando estas herramientas y específicamente cómo las vamos a utilizar para construir nuestro proyecto de vida. Esa es la razón por la que si tú experimentas miedo y no estás ante un peligro evidente o ante una desventaja evidente, entonces, en ese momento es cuando te pones a revisar qué pensamientos tengo que me hacen creer que yo creo que estoy en peligro o que estoy en desventaja. También, cuando hay un peligro evidente, etcétera, existe la oportunidad de empezar a construir pensamientos que no quieres, que no necesitas. Y esto lo vamos a ver tanto en el manejo de realidades como en la parte de entender cómo es que tú creas pensamientos de impacto. Se les llaman paradigmas, se les llaman también engramas, se les llaman de diferentes maneras, traumas literalmente. Entonces, por eso es muy importante que cuando tú experimentas emociones, no te pelees con las emociones y no te distraigas con las emociones. Escucha lo que las emociones te están diciendo. Así que específicamente aquí con el miedo, estás en desventaja o corres peligro. En el caso de la tristeza en cambio, cuando tú la experimentas, lo que te trata de decir es que perdiste algo o algo falta. Debería de haber algo que no existe o que no hay, ya sea porque lo hayas perdido o porque tal vez crees que no ha llegado. Eso es lo que provoca la tristeza. Esta herramienta es muy importante, sobre todo, por ejemplo, ahora en los eventos que hemos vivido a nivel mundial, el hecho de que haya muchas pérdidas de seres queridos, de pérdidas de oportunidades, de cuando tal vez tenés un trabajo y ya no lo tienes, tenés una propiedad y ya no la tienes, en fin, una relación y experimentas tristeza. En este punto, al experimentar tristeza, pones mucha atención porque crees que perdiste algo o que algo falta y debe de haber. Aquí es en donde el observar y darte cuenta lo que la emoción te dice, quitas la atención de la emoción y la emoción de manera natural se desvanece porque estás poniendo la atención en la causa, en el origen de la emoción, en el origen de lo que estamos buscando para poder corregir, darle otro sentido, transformar nuestra realidad. Así como el miedo te dice, corres peligro, estás en desventaja, pues la tristeza nos va a decir que perdiste algo, crees que perdiste algo o algo falta y debería de haber. Esto es muy común, como comentamos, en el caso de una pérdida de un ser querido. Entonces, tú crees que lo perdiste y en realidad vamos a ver en el manejo de realidades cómo es que te puedes enfocar en todo lo que este ser querido sí te dejó y que eso va a ser tuyo para siempre. El experimentar durante mucho tiempo una emoción es resultado de un desenfoque. Estás metida tu atención, está metido tu conciencia en la emoción. Estás en esta alberca de emociones dando vueltas sin escuchar lo que realmente te dice. Es la razón también que si nos vamos a la parte de la ira, que es diferente al coraje. El coraje es la frontera entre la alegría y la ira. Entonces el coraje está en medio, el coraje es la fuerza que te impulsa
para poder salir de donde tú te encuentras, tener la fuerza, la energía, el enfoque, el coraje. Entonces el coraje, aun cuando es una emoción todavía densa, es la menos densa de este grupo y es la que te impulsa. En cambio, la ira, que es la que estamos estudiando ahorita, la ira es esa energía que te ciega, esa energía que te desenfoca completamente. La ira te va a decir que tú crees que la vida o alguien es injusto o injusta. Tu enfoque está en creer que algo que está sucediendo es injusto, que no debe de suceder. Te dice también que tú crees que no debe de ser así. Entonces, la ira, lo que el lenguaje, el mensaje que te está dando es que tú crees, y déjame resaltar como en las otras emociones, tú crees que algo es injusto. Y déjame decirte, el concepto de la justicia es una trampa, ¿correcto? Porque recordarás, y si no has visto los videos, te recomiendo que veas la parte de las leyes universales y específicamente causa y efecto, específicamente la polaridad. Cuando te estudia la polaridad te vas a dar cuenta que existe positivo, negativo, neutro y estas tres fuerzas coexisten, no las puedes separar. Entonces la injusticia parte de ver las cosas desde una perspectiva limitada, desde donde tú te encuentras o desde donde tú lo estás observando, crees que no debe de ser, crees que hay algo que obviamente al no alcanzar a ver la experiencia completa, pues entonces tú crees que no debe de ser, que es injusto, que llevas desventaja. Cuando puedes ver la experiencia completa, tema que no vamos a ver en este momento porque estamos enfocados a las emociones, cuando tú alcanzas a ver la experiencia completa, entonces es cuando la emoción empieza a desvanecerse. Por eso es tan importante escuchar las emociones. Si experimentas miedo, es porque crees que corres peligro o estás en desventaja. Si experimentas tristeza, quiere decir que crees que falta algo o que perdiste algo. Y si experimentas ira, es porque estás enfocado en el concepto de la justicia. Y la justicia es relativa. Hay positivo, negativo, neutro. Y si crees que algo es injusto, entonces solamente estás viendo una perspectiva de toda la experiencia que en realidad se está viviendo. Esto lo vamos a ver en la parte del cambio de realidades, en la positivo, negativo, neutro, en la ley de polaridad. Entonces, por eso te recuerdo, estamos recolectando un conjunto de herramientas que te van a servir para convertirte en la mejor versión de ti mismo. La emoción más sutil de la que estamos trabajando ahorita aquí tiene que ver con el amor o la alegría. El amor es la energía que mueve el universo. El amor no es bueno, el amor es la fuerza que hace que todo se expanda y se contraiga. El amor es la energía que contiene para crear, pero al mismo tiempo que destruye para liberar. El amor, por eso muchas corrientes o filosofías dicen que amor es un sinónimo de Dios, o del campo unificado, o del universo, o de vida. Porque amor no tiene que ver solo con emociones. La energía del amor es la energía que crea, que transforma. Y para crear y transformar puedes unir y también tienes que separar. La parte del amor lo vamos a llevar alineado a lo que la vida establece. Cuando tú logras conectar con esta energía, con esta experiencia, cuando empiezas a sentir ya emociones que están en una vibración alta, entonces es que te avisa que te estás alineando al flujo de la vida. Y esto es importante porque cuando tú te alineas a esta vibración, cuando te alineas al flujo que la vida plantea, entonces te estás armonizando con la esencia interior que al mismo tiempo está conectado con todo lo que está a nuestro alrededor. Este es uno de los elementos más importantes dentro del portafolio de herramientas que te puedo compartir, porque cuando no aprendemos, cuando no sabemos qué es lo que las emociones nos dicen, es muy común que la gente diga, ay, no le tengas miedo al miedo,
¿sí? O el rollo de la tristeza, el tiempo lo va a curar todo. Y en realidad no es que el tiempo lo cure, lo que sucede es que te cansas de sentirlo, te relajas, sueltas hasta que dices ya no puedo más, y en ese momento cuando hay esa conciencia es cuando las emociones se pueden mover. De igual manera la ira. Entonces, todo lo que nosotros queremos en este momento, eso que tú has pensado, los deseos que tienes, el construir algo, es muy importante que aprendas a escuchar tus emociones. Porque cuando estás construyendo desde el miedo, desde la tristeza o desde la ira, tu proyecto está condenado al fracaso. Porque lo que quieres crear, lo que quieres construir o la realidad que quieres cambiar parte de una idea o de una creencia falsa. Quieres crear porque tienes miedo, ¿sí? Quiero un trabajo, quiero hacer algo porque tengo miedo. Entonces crees que estás en desventaja o que corres peligro. Quiero crear algo porque aquí debería de haber, yo debería de tener una pareja, debería de tener una economía, debería de tener una relación, debería tener... Entonces crees y estás enfocado en una experiencia de vacío. Y si tú quieres crear para demostrarle a los demás quién eres y porque nadie te va a sobajar y porque nadie te... Entonces estás creando desde la ira y entonces estás creando en ladrillos que no están bien cimentados. Cuando escuchas las emociones, dejas que fluyan y te enfocas en lo que realmente hay que enfocar, ahí es cuando te conectas a la vibración del amor y entonces la vida te guía. Y eso lo veremos más adelante. Mi nombre es Javier Flores, espero que estas herramientas te puedan servir tanto como me han servido a mí y a mucha gente. Y ve el resto de los videos para que puedas ser parte de nuestra comunidad y trabajemos juntos en esta mejor versión de nosotros mismos. Te veo en el próximo video. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like aquí al video, ayúdanos a hacer esta comunidad cada vez más grande. Estoy muy contento con lo que está sucediendo y estoy encantado de la vida de poder compartir lo que me ha regalado la vida, lo que me ha regalado Dios. Gracias, nos vemos en la que sigue.